primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II fue la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. Fue aprobado el 4 de diciembre de 1963 por 2.147 votos a favor y 4 en contra, o sea, prácticamente por unanimidad. En este texto, el Concilio ofrece los fundamentos para la renovación de la Iglesia que luego ejecutó el Papa Pablo VI con los organismos de la Santa Sede. Y el Concilio dice algo que es fundamental: la liturgia es la fuente y el culmen de toda la actividad de la Iglesia. No es un adorno. La fuente y el culmen de la vida pastoral, de la vida misionera, todo tiene su nacimiento allí, en la gracia de Dios que se nos da en los misterios del culto, especialmente en la Sagrada Eucaristía. Ahora bien, hay una cosa en el concilio, del texto conciliar, que no se ha cumplido y que a mí me llama mucho la atención. En el número 22, la Constitución Sacrosanctum Concilium dice que absolutamente nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie nada por iniciativa propia en la liturgia. Desgraciadamente esto no se ha cumplido, y no se ha cumplido hasta extremos pavorosos, es decir, que cada cura hace con la misa lo que quiere. Desgraciadamente, lo primero que ha pasado es que se han introducido en ella elementos que no son culto de Dios, que no proceden del ámbito de lo sagrado. He contado cuántas veces la Constitución Sacrosanctum Concilium utiliza el adjetivo sagrado, en masculino, en femenino, en singular, en plural. Yo he contado 73, probablemente no es exacto, me he equivocado en el cómputo, pero fíjense ustedes, ¿no? O sea que el concilio está hablando de una realidad sagrada, y hoy día hay gente que no admite que existe una realidad sagrada distinta de lo profano. Profano quiere decir lo que está fuera, lo que está delante del templo, ¿ven? Y entonces se introducen en la liturgia elementos que no son sagrados. ¿Qué sé yo? Desgraciadamente se ha hecho común todo esto, ¿no es cierto? Aplausos, gritos, saltos, música que no es música sagrada. Un capítulo entero, el 6º de esta Constitución, es sobre la música sagrada y sobre el tesoro de la música sagrada que hay que conservar. Se arrasó con todo eso. ¿Ven? Bueno, entonces, ¿cómo a veces se puede justificar por el concilio? El concilio no. Lean el concilio, van a ver que no decía para nada. Nada decía de eso. ¿Cómo se ha deteriorado el sentido del misterio en el pueblo cristiano? ¿Ven? Porque hay que reconocer que los sacramentos son realidades misteriosas que hacen presente a Cristo resucitado, a la Pascua de Cristo, pero a través de signos que no puede uno fijar arbitrariamente. Dice también el concilio que las celebraciones litúrgicas no son privadas, son celebraciones de la Iglesia entera. Aun cuando haya un solo sacerdote celebrando la misa en privado, esa misa es una celebración de la Iglesia entera. La Iglesia entera está allí en actividad para dar culto a Dios. La cuestión que uno se pregunta es, finalmente, lo que ha parado la liturgia actualmente, aquí en la Argentina en concreto, ¿no? ¿Es culto de Dios o es culto del hombre? Porque lo que se ha querido hacer es que los asistentes se sientan cómodos, estén simpáticos, estén bien. Entonces, pero la liturgia no es para eso. La liturgia es primeramente para dar culto a Dios. Y si se cumple esa realidad objetiva del culto de Dios, entonces sí, es enseñanza, es paz espiritual, es alimento espiritual para los asistentes. Pero desgraciadamente se han tergiversado muchísimo las cosas. Hay diócesis en las cuales la liturgia está literalmente devastada. Ahora, no le echen la culpa al concilio. No se amparen en el concilio porque no es así. Y si ustedes quieren, consíganse este texto, la Constitución Sacrosanctum Concilium, y verán que allí se está hablando de realidades sagradas que no se pueden profanar. Desgraciadamente, muchas veces será profana. Estoy seguro que hay muchos sacerdotes que celebran correctamente la misa, ¿no es cierto? Pero los fieles tienen derecho a que se celebre bien.
derecho a que se cumpla el rito fijado por la Iglesia y que no cada sacerdote haga lo que le parezca, o se quiera hacer simpático. Fíjese, aún en los gestos más banales, ¿cierto? Se ha corrido el sagrario para poner allí la sede presidencial, que es el showman. El showman es el sacerdote, pero en la liturgia, según el concilio quiere, el sacerdote no es un showman, es el ministro de Dios, para celebrar el culto de Dios en favor de la Iglesia toda. Yo creo que los fieles tienen derecho a reclamar que se haga lo que se debe hacer. ¿A quién le va a reclamar? Reclámele al sacerdote que lo hace mal, reclámele al obispo, ¿ven? Y quédense bien en sus 13, porque ustedes tienen razón si piensan así. Piensan con el concilio. Hasta el sábado. Votum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationem, ne desficias in necessitatis.